Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la última mesa de la tarde, aunque queda la de comunicaciones, pero sí la mesa con las ponencias previstas para la tarde de hoy. El tema de la mesa es la adaptación del procedimiento a los ODS. Van a intervenir Lorenzo Bujo Sabadell, Nieves Jiménez López, presencialmente, y online María Laura Estigarribia Vieve. Vamos a comenzar conforme viene preparado en el programa con Lorenzo Bujo Sabadell. ¿Qué puedo contar de él? Él me ha dicho que cuente poco, que nada, absolutamente. Nadie lo conoce absolutamente. Lo que sí tengo que decir que soy afortunada por estar en esta mesa, porque conozco a los tres ponentes, les tengo mucho cariño y aprecio no solamente personal, sino profesionalmente, porque a María Laura la conozco desde hace muchísimos años y he tenido el honor de estar allí en Resistencia, así que la conozco. Y conozco la trayectoria de mis otros dos compañeros. De Lorenzo es que es imposible resumir todo el currículum que tiene, porque yo me quedo alucinada con las más de 50 tesis dirigidas. Eso no se supone mal. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca. Más cuestiones, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Coordinador del programa de doctorado de Administración, Justicia, Hacienda en el Estado Social. Es miembro correspondiente extranjero en la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde el 7 de noviembre de 2017. Director de Judicio, que es una revista de Derecho Procesal de la Asociación Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. Más cosas, publicaciones, más de 160 cuentan en su currículum, entre artículos, 50 y pico, capítulos de libros, más de 33, es decir, es impresionante el currículum. Yo creo que ha tocado todos los temas. Es que, mamá, a mí me deja enana. Mira que soy alta, pero es que me deja pequeñita solamente de ver todo lo que tiene. Ha tocado casi de todos los temas posibles, pero uno que quiero destacar, y se lo comentaba antes, es porque fue pionero. A mí me encantó cuando lo leí, que es la protección jurisdiccional de los intereses de grupo. Fue pionero cuando abrió los intereses difusos y colectivos en su día y sigue siéndolo, aunque se ha trabajado mucho después. Y a mí me dejó apabullada cuando lo leí y lo cité cuando tocó citarlo en el trabajo que estaba haciendo. Y no digo más porque es verdad que es impresionante. Ha tocado todos los temas en derecho procesal civil, derecho procesal penal, en los últimos temas la justicia transicional, es decir, impresionante. Y así os dejo con él, con las dificultades del lenguaje y la administración de justicia. Lo que tengo que hacer es una puntualización, que esta ponencia es una colaboración con Miquela Sastre Vidal, que es logopeda, maestra, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación y especialista en trastornos de lenguaje y audición, profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares y trabaja en la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, con lo cual Lorenzo lo vemos físicamente, pero en el trabajo también ha intervenido Miquela. Así que cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Para mí, siempre lo digo, pero siempre la verdad es que es emocionante estar aquí en Cádiz, en Jerez de la Frontera, pero Universidad de Cádiz y provincia de Cádiz, porque uno está en casa, uno se siente en casa por la virtud de personas como Arturo, la cabeza y de todo el grupo. Arturo, ya lo he dicho, Arturo operó como hermano mayor mío, me acuerdo de cuando se opositó para titular en Salamanca, ya ha llovido algo desde entonces, y como leyendo bueno, lo que decías, no sé quién ha contado las cosas que yo tengo, pero cuando dices todo eso me acuerdo de mi abuela que decía, llegamos a una edad que ya hemos visto muchas cosas y hemos hecho alguna. Entonces esa es la sensación, ¿no? De que uno sí ha visto muchas cosas y alguna ha hecho, y espero que haya servido para algo lo que uno ha hecho y no perdemos el ánimo de hacer más cosas, ¿no? Y en ese ánimo de no perder el... Voy a poner el cronómetro porque se me olvida ponerlo muchas veces.
la línea que nos ha puesto el grupo de Cádiz, pues me parece que es fascinante, ¿no? El tema de las vulnerabilidades, el tema de la protección de personas que son débiles y que necesitan ayuda, necesitan apoyos para equiparar sus posibilidades y sus oportunidades con otras. Y aquí es donde aparece Miquela, que es Miquela, dicho en pronunciación de mi tierra, de mi isla, es sobre todo, aparte de las virtudes y méritos que tiene, es amiga de la infancia. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntos y cuando vimos el tema del Congreso Justicia para Todos, las reglas de Brasilia y el ODS 16.3, pues dijimos, esta es la nuestra y aquí está el experimento, ¿no? De tratar de bucear en terrenos que yo no había buceado nunca y tratar de aprender qué es lo que nos mantiene, en fin, en marcha, ¿no? Nos mantiene vivos. Aprovecho para saludar, están aquí mis colombianas queridas y a todos los demás que tanto en Cádiz como en otros lugares, muchos de ellos más allá del Atlántico, pues que son buenos amigos y a los que quiero mucho y también me emociona el compartir estas cosas con ellos. Bueno, ¿de qué se trata de hablar? Pues entroncar con lo que se ha hablado, con todas las ponencias, el tema de la vulnerabilidad. No voy a leer estas definiciones, pero sabemos que las reglas de Brasilia coloca unos conceptos amplios y en los que se trata sobre todo de propiciar esa equiparación con las personas que no tienen esas vulnerabilidades y por lo tanto suministrarles ese acceso. Yo simplemente porque voy a resumir, soy consciente de que en las diapositivas hay mucha información, si quien le interese no tenemos dificultad en pasárselas, luego sí queremos hacer un artículo documentado con todo esto porque me parece que suple a cierta carencia, por lo menos desde el punto de vista de los procesalistas. Yo creo que no conozco a nadie que se hubiera dedicado a lo que voy a hablar ahora, con lo cual pues, es terreno resbaladizo, ¿no? Y me puedo equivocar, sobre todo cuando trate, por supuesto, procesal, pero también cuando vaya un poco más allá en esta... con Diana lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Nos toca ser interdisciplinares, aprender de los otros, ¿no? Porque esa es la forma de entender mejor el derecho procesal, ¿no? Con ese apasionante y magnífico doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo, que es un ejemplo de eso. Bueno, pues me voy a fijar sobre todo en que las reglas de Brasilia, y lo he subrayado en la presentación, se refieren a algunas ideas que son las que nos preocupan en esta ponencia. El tema de la comprensión, que aparecen ahí, se establecerán las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, así en general, pero luego cuando se trata de desmenuzar un poco más, dice, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de los recursos que garanticen, o que garantizan todas estas reglas, la igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto a su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, pero nos interesan los dos sustantivos que están subrayados y puestos en negrita, comprensión y comunicación, que son elementos básicos de cualquier participación en diferentes ámbitos, en diferentes perspectivas con la administración de la justicia. Una de ellas, y lo que está mucho más desarrollado, incluso en nuestra ley de enjuiciamiento, luego lo diré, de enjuiciamiento criminal, en los artículos 119, etcétera, lo que se hizo fue introducir lo que exigía una de las directivas que trataban de fortalecer la posición de los sospechosos y acusados en el proceso penal, ¿no? Y se habla sobre todo del intérprete o traductor porque evidentemente es alguien que necesita ayuda, necesita un apoyo, aunque no sea realmente un discapaz en principio, ¿no? Pero está en una situación que necesita reequilibrar. Y se habla de que pues, quien tiene que ser interrogado o prestar alguna declaración necesita un apoyo en ese sentido, un intérprete o traductor. Pero lo que me interesa es el segundo párrafo, porque este derecho será también aplicable a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Yo lo que pretendo es hacer aquí una defensa de las personas que tienen estas limitaciones auditivas o de expresión oral para que puedan estar en igualdad de condiciones en el proceso. Es decir, y entroncamos con algo que Nieves me ha dicho que va a tratar más profundidad. Por cierto, encantado de compartir mesa con ella y también con María Laura, que hace muchos años que no he visto, pero ya hace siglos que compartimos. Gracias a Arturo, no sé si
si en la Rábida, no me acuerdo dónde, en la Rábida, de verdad, una mesa con la querida María Laura, y añorada porque hace mucho que no. Bueno, derecho a entender y a ser entendida. Problemas de comprensión y problemas de expresión. A eso es lo que me quiero referir, pero entramos dentro de esa exigencia de que se adopten medidas necesarias para reducir dificultades de comunicación en ese sentido. Quien tiene dificultades de comprender lo que se le está diciendo, quien tiene dificultades para expresarlo, aunque lo comprenda, pues necesitará apoyos que nuestras leyes procesales, solo con una interpretación extensiva, no literal, porque literalmente no se refieren a eso, pues tendrán cabida en ella. Por tanto, yo creo que, ya que pedimos aquí lo más, lo que necesitamos es que el legislador expresamente los vaya a tener. Pero además de las reglas de Brasilia, tenemos estos principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, en los que se habla de estos ajustes a procedimientos adecuados. Ayer estaba yo viajando, no pude ir a Yolanda, pero estoy seguro de que se refirió a estos temas, ¿no? De los intermediarios, de los facilitadores independientes. Con Yolanda yo tengo aquí como una persecución amistosa y cariñosa, pero nos gustan los mismos temas y nos pasó con los adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, creo que también aquí nos vamos complementando, como lo haremos luego con Nieves y yo. El tema es adoptar medidas para las audiencias que garanticen el trato justo y la plena participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas. No estoy hablando solo de niños y niñas, pero también adultos que puedan tener problemas de lenguaje durante un acto procesal. Y es interesante porque aquí ejemplifica algunas modificaciones que pueden ser interesantes para ese apoyo, ¿no? Para esa equiparación a la que me refería. Modificaciones en la metodología para preguntar en las circunstancias adecuadas. Permitir, para esos casos, preguntas orientadas. Evitar preguntas compuestas, difíciles de entender. Encontrar alternativas a preguntas hipotéticas complejas. Proporcionar tiempo adicional para responder, por ejemplo, para un tartamudo. Me parece que es evidente, pero a lo mejor nos podemos encontrar con un juez riguroso y decir, no, esto no se puede alargar y por lo tanto no podemos. Por tanto, digo que si estuviera en la ley tendríamos mayores garantías. Permitir descansos cuando sea necesario y utilizar un lenguaje sencillo, que yo creo que es lo que deseamos todos, incluso los que, gracias a Dios, no tenemos problemas específicos de expresión y no sé si de comprensión. Me parece que es mucho decir que no tengo problemas de comprensión. En definitiva, apoyo a la comunicación con personas encargadas de tomar notas, interpretaciones del lenguaje de signos e intérpretes orales cualificados. Es decir, nos podemos encontrar con diversidad de situaciones y, por lo tanto, lo que necesitaremos es adaptar a esas circunstancias concretas, pero en esos dos ámbitos que son, básicamente, para resumir, la recepción de la información, comprender lo que se dice esa persona que tiene esa cierta discapacidad y poder expresarse suficientemente para, por ejemplo, para poderse defender o para poder, como testigo, contar lo que sabe sobre los hechos. Y aquí podríamos hacer un excurso totalmente, creo que pertinente, sobre lo que es la comunicación, en un sentido amplio, la capacidad de relacionarse e intercambiar información, ya sea verbal o no verbal, con las diferentes dimensiones del lenguaje que nos interesan todas, pero no hay tiempo como para detenernos en esto, pero volvemos a lo que decía, básicamente comprensión y expresión, ¿no? Y los trastornos de la comunicación, del habla o del lenguaje, se refieren a dificultades en estos ámbitos, ¿no? Dificultades para comprender y dificultades para expresarse, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Aquí, haciendo referencia al DSM-5 y al CIE 11, que establecen las distintas taxonomías de trastorno del lenguaje, pues aquí tenemos una complicación para mí, que no soy logopeda, pues grande, ¿no? Porque hay diferencias, sean menores, sean adultos, sean dependientes, sean no dependientes, grupos especialmente vulnerables en el sentido, por ejemplo, ahí ponemos la inmigración o personas con dificultades socioculturales, ¿no? Y luego algo que cuando hablamos de dificultades de lenguaje nos viene mucho más directamente a la cabeza, dificultades de lenguaje secundarias a quien tiene problemas funcionales, dificultades motrices o intelectuales que tienen consecuencias para el lenguaje, y a veces dificultades del lenguaje no relacionadas con esas dificultades o esas diversidades funcionales. Trastornos del habla, trastornos de la fluidez,
en estos casos trastornos de la voz, pero el trastorno de la voz puede servir, por ejemplo, para informes periciales útiles para ciertos procesos también, ¿no? Y trastornos del lenguaje de base neurológica o de neurodesarrollo, ¿no? Todo esto necesita pues bucear en ello, ampliar, porque es todo un bosque de variedades y, por lo tanto, eso va a tener consecuencias diversas respecto a la adaptación del proceso. Para resumir, las situaciones en conflicto para personas con trastorno del lenguaje, pues resulta que, o podemos decir así a vista de pájaro, que son evidentes estas situaciones de problemas, ¿no?, de dificultades en personas con diversidad funcional, ¿no?, con TEA, dificultades cognitivas, especialmente si están relacionadas con un síndrome, con el síndrome de Down, por ejemplo. No tan evidentes en problemas en personas que no tengan discapacidades o discapacidades evidentes de estos otros tipos, o simplemente sordas. No son tan evidentes esas necesidades de apoyos, y todavía menos evidentes cuando la persona tiene solo problemas de comprensión. Esto no se ve y se aprecia menos, ¿no? Cuando uno tartamudea se escucha, se nota, pero cuando uno tiene problemas de comprensión es más difícil y, por tanto, exige mayor atención. En general, se consigue la adquisición de un lenguaje funcional en contextos habituales, cotidianos, pero para estos casos que estamos viendo aquí va a ser necesario un nivel de competencia lingüística adquirida. Y ese nivel de competencia, es decir, apreciar ese nivel de competencia para ver qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que compensar. Y no es tan importante, me decía Miquela, desde su especialidad, no es tan importante saber de dónde viene, ¿no?, la causa de esas dificultades, sino en concreto las dificultades de comprensión y de expresión a nivel de competencia, ¿no?, en el contexto en que debe ser utilizado para ver cómo hay que compensarlo. Y, por tanto, en estos casos también habrá diversidad, ¿no? Habrá diversidad en estos casos concretos. Por tanto, es necesario analizar cada supuesto concreto, las circunstancias específicas. Es necesario ofrecer apoyos suficientes para asegurar la comprensión y la expresión, por ejemplo, adaptación de textos orales y escritos, ayudas visuales. Hay en Internet, pues a mí me llamó la atención, ¿no?, las mismas frases puestas con pictogramas. Lo que pasa es que eso se puede volver muy complejo y en pictogramas también es muy complejo, ¿no? Por tanto, eso pueden ser mecanismos adaptativos de los que estoy hablando. Y disponer de los apoyos humanos necesarios. El logopeda, como especialista en comunicación y lenguaje, tiene que tener su trabajo, tiene que tener su función también en los procesos. Yo creo que todos sabemos más o menos intuitivamente qué es un logopeda. Son profesionales especializados en prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y estudiar todo el espectro de trastornos humanos relacionados con lo que estamos viendo, ¿no?, con la comunicación, pero también con la alimentación y la deglución a lo largo de la vida, lo que tenga que ver físicamente con la garganta, con los instrumentos que tienen que ver con la comunicación, con la expresión y también con la comprensión. Un documento que surgió después de que yo hubiese dado el tema a Arturo, pero que nos da las respuestas en realidad. Es un documento del Colegio General del Consejo General de Colegios de Logopedas de España, que justamente no es muy largo, pero habla del profesional logopeda como facilitador de la comunicación en justicia. Por tanto, este sujeto nos va a ayudar por su especialidad, por sus conocimientos, a compensar, a adaptar esas circunstancias. Y para acabar, que me queda un minuto y me voy a pasar medio, si me deja la moderadora. Porque tenemos alguna norma, ¿no? El Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, habla en el 29 bis de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Y estas condiciones básicas que se refieren al conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas y parámetros que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación e interacción de las personas en estos entornos, y se refieren justamente en el apartado segundo, que se remite al artículo 5, a la Administración de Justicia. Por tanto, nuestro tema ya habla de esta
de procurar la accesibilidad de estos sujetos con estas dificultades y los remite a esa accesibilidad universal, que es exigencia transversal, pero me interesa también aquí el segundo párrafo. En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Es decir, nos remitimos a lo que antes decía, instrumentos concretos que puedan servir para esa adaptación y asegurar esa adaptabilidad. Ya he mencionado lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal, que ha hecho un esfuerzo, yo creo que considerable, el legislador en este aspecto. El artículo 118, aquí simplemente he recogido algunos derechos de los que deben ser informados los detenidos y aquí expresamente una persona que está, el famoso imputado, ya no podemos denominar imputado desde la reforma de 2015, aunque yo persisto, porque se le imputa, se le atribuye un hecho delictivo. Y sobre todo la información, dice, a qué se refiere este apartado, se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible en general, pero especialmente accesible en estos casos de dificultades. Y el 127 nos dice que esto es porque los artículos anteriores habla de personas que tengan otra lengua, que tengan dificultades para entender por no ser españoles, etcétera. Y aquí dice también son aplicables a personas con dificultades sensoriales, ¿no? Con discapacidades sensoriales, pero no entran aquí todos los que deberían entrar. Hay personas que no tienen discapacidades sensoriales, que tienen estas dificultades de las que estaba hablando y necesitan adaptación de la que estamos viendo. Por lo tanto, querido legislador, pues reflexione sobre el tema y yo creo que tenemos argumentos para que se amplíe el ámbito de beneficiados de estos derechos. Bueno, han sido más de 1 minuto y medio, por lo tanto, agradezco infinitamente vuestra paciencia y vuestra generosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo, por abrirnos otra puerta nueva, que como siempre hay alguien pionero y en este caso yo creo que lo has conseguido. Esperaremos a cuando lo tengas publicado por escrito y leerte. Y después en el debate si alguien pregunta. Vamos a continuar con la segunda ponente, que es Nieves Jiménez López. Nieves, que es profesora contratada doctora de la Universidad de Málaga, tiene una carrera también muy centrada en temas que han ido marcando su investigación. Es verdad que previamente ha sido licenciada en Derecho con premio extraordinario. Hizo su doctorado internacional en Derecho con laude y ha trabajado, ha sido becaria predoctoral, postdoctoral y ha trabajado en temas tan interesantes como la Orden Europea de Investigación, que es una de las líneas que ha marcado su trayectoria, el derecho de acceso a los recursos, la indemnización por prisión preventiva y presunción de inocencia, en la que ha reiterado esta línea de investigación, la reforma del juicio verbal, la responsabilidad civil médico-sanitaria, las uniones de hecho, etcétera, etcétera. Es decir, que es joven pero con una trayectoria muy amplia en investigación y que es un placer tenerla aquí como siempre. Su ponencia va a versar en algo complementario, como ha marcado Lorenzo, sobre la adaptación del lenguaje jurídico como derecho de los ciudadanos hacia una justicia comprensible. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, por supuesto, dar las gracias pues, al director del Congreso, como no, al profesor Álvarez Alarcón, a todo el área de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz y también a todas las organizaciones que en esta tarde pues, tenemos la suerte de contar con ellos y que han participado en un congreso como este. Por supuesto, también agradecer que poder compartir mesa con el profesor Lujosa. Hemos coincidido en algunos congresos, pero nunca habíamos compartido mesa. Yo me siento mucho más chiquitita, desde luego, pero bueno, voy a tratar de complementar, quizás es un término excesivamente ambicioso, pero sí que, bueno, voy a tratar de tocar o abordar cierto tema del lenguaje jurídico desde alguna perspectiva similar.
A mí siempre me ha llamado la atención con respecto al lenguaje jurídico que efectivamente, no sé si a ustedes les habrá pasado como familiares, conocidos, muchas veces recurren a nosotros cuando de alguna manera reciben algún tipo de comunicación o tienen algún tipo de contacto con la justicia y aparentemente pues siempre inicialmente es como asustados, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces eso nos hace quizás pensar que efectivamente la justicia se representa como algo totalmente alejado de cara al ciudadano de a pie. Cuando nosotros leemos en qué consiste ese objetivo de desarrollo sostenible, el 16, habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta. Y lo mismo, si nos fijamos en el apartado 3, nos habla también de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. Quizá a partir de entonces, la primera pregunta que se nos plantea es, ¿saben los ciudadanos que tienen ese derecho de acceso a la justicia? ¿Saben cómo funciona la justicia? ¿Qué es? ¿Y cómo pueden ejercitar ese derecho de acceso a la justicia cuando la imagen que tienen de la justicia es algo totalmente apartado de su realidad? A partir de aquí, claro, nosotros nos planteamos, por ejemplo, en el caso español, es un derecho reconocido en la Constitución española y la Constitución española es la norma suprema de nuestro Estado y entendemos que los ciudadanos la conocen. Pero cuando uno lee el artículo 24 de la Constitución, cuando el ciudadano de a pie lo lee, ¿sabe qué es el acceso a la justicia y cómo puede ejercitar ese derecho? El acceso a la justicia cuenta en un primer momento y con un carácter internacional, con una primera dificultad importante, y es el uso del lenguaje jurídico. Podemos decir, hablando del lenguaje jurídico, que es el lenguaje propio de nuestra disciplina y que poco podemos hacer en este sentido por facilitarlo, no utilizarlo, quizás hacerlo sencillo al ciudadano. Surge desde hace tiempo un intenso debate acerca de si el ciudadano tiene un derecho general pues, a conocer o a saber sobre aspectos técnicos, aspectos jurídicos, o no lo tiene, igual que podemos quizá planteárnoslo en un ámbito médico. ¿Tiene el ciudadano derecho a conocer términos médicos? Realmente, a un nivel general, no se trata de conocer esos términos jurídicos. Es cierto que los términos jurídicos técnicos aportan matices en nuestra profesión, aportan conceptos importantes sin los que es imposible desarrollar esa justicia. Pero en actos concretos en los que nos acercamos al ciudadano, ¿cómo podemos pretender que el ciudadano acceda a la justicia si realmente no conoce en qué consiste esa justicia? Esta preocupación por acercar el lenguaje jurídico a los ciudadanos y conseguir que entiendan y acercarle, implementar al mismo tiempo el derecho de acceso a la justicia, no solamente se ha dado en nuestro país, ya digo que tiene un marcado carácter internacional, pero en nuestro país se lleva trabajando, se abrió esa línea de acercamiento del lenguaje jurídico a los ciudadanos hace ya algunos años, aunque quizá los resultados han tardado un poco más en llegar. El primer paso se dio en el año 2002 con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. En esta Carta de Derechos se reconocía que era necesario apostar por una justicia moderna que estuviera abierta a los ciudadanos. Y ello pasaba innegociablemente por conseguir tener una justicia comprensible para los ciudadanos, hablando en el término de justicia con un carácter general, no en el sentido técnico. En 2002 esto dio lugar a la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico en el año 2003. Se crea esta comisión con el intento de trabajar precisamente, de realizar un informe para ver cuál era la situación real de los ciudadanos con respecto a ese acercamiento y ese conocimiento jurídico general o al uso del lenguaje jurídico de la administración. Pero realmente no llega a llevarse a cabo ningún tipo de informe, se queda el proyecto un poco parado. En el año 2005 surge entonces el Plan de Transparencia Judicial y se vuelve a retomar la idea con fuerza de que es necesario la modernización del lenguaje jurídico como un punto principal de acercar ese lenguaje jurídico y la comprensión de la justicia de cara al ciudadano.
A partir de este año 2005, no es hasta 2010 cuando se pone en marcha por fin esa comisión de modernización del lenguaje jurídico de cara al ciudadano. Y ahora sí se realiza un informe que ve la luz en el año 2011 en el que se adoptan resultados, se presentan unos resultados que son realmente importantes. En primer lugar, se afirma que el ciudadano tiene el derecho a comprender. Empieza a surgir aquí el derecho a comprender, que luego es además apostillado diciendo que no solamente es a entender, sino también a ser entendido. Lo que se desarrolla de forma un poco complementaria posteriormente. El ciudadano tiene que tener un derecho a comprender en qué consiste el acceso a la administración de justicia y en qué consiste la justicia. Y los operadores jurídicos no pueden ser simplemente meros traductores de esas personas. Ellos tienen que tener una imagen y un entendimiento de la justicia de forma real. Concluye, por tanto, con que son las administraciones públicas y, en concreto, en este caso, la Administración de Justicia, quien tiene la obligación de desarrollar y de hacerse entender de cara a los ciudadanos. Pero el problema que nos presenta el lenguaje jurídico desde el punto de vista lingüístico es, por un lado, decía el informe, que se hacía un mal uso del lenguaje jurídico, tanto escrito como oral, porque además en el lenguaje jurídico teníamos una tendencia exagerada a utilizar oraciones complejas, frases especialmente subordinadas, que dificultaban de forma, podemos decir que gratuita, el entendimiento de cualquier tipo de actuación o simplemente de conceptos jurídicos en principio más o menos básicos de cara al ciudadano. Otro problema que se puso sobre la mesa es qué ocurre con la terminología que se utiliza y que es propia de nuestra jerga jurídica, nuestra jerga técnica. Aquí había que distinguir, por un lado, entre lo que eran los tecnicismos puros, que, como he comenzado diciendo, no podemos renunciar a su utilización. Efectivamente, utilizar esos términos técnicos concretos aportan matices y enriquecen el derecho. No podemos renunciar a ese uso, pero sí que es cierto que hay determinadas expresiones y tecnicismos que expresamos a través de arcaísmos o latinazgos, por ejemplo, y que de cara al ciudadano podrían ser sustituidos por oraciones más sencillas o simplemente oraciones que no empleen ese tipo de nivel, ¿no?, de latinazgo para que pudiera ser comprendido por los ciudadanos. Este informe de 2011 llega a establecer algunas conclusiones importantes, hace propuestas de cómo se puede mejorar ese lenguaje jurídico para que sea entendible al ciudadano. Y nos dice que hay que afrontar una formación jurídica de los profesionales que actúan en el derecho, de los profesionales que tienen contacto con los ciudadanos y que tienen que trasladarle, al fin y al cabo, esa información jurídica al ciudadano. Además, hay que hacer que la ciudadanía tenga un cierto acercamiento a ese uso del lenguaje jurídico, que no sea algo tan absolutamente desconocido y que no haya una barrera real tan importante entre el ciudadano y el concepto que tiene de justicia. Decía también que había que estandarizar los documentos jurídicos para intentar dotarlos de una simplicidad mayor, menos profundidad, quizá una estructura más asumible para el ciudadano y, por supuesto, pues con una lingüística que pudiera acercarse más al ciudadano medio. Además, decía que había que mejorar el lenguaje también, y esto era muy importante, de los medios de comunicación, porque claro, el derecho está en los medios de comunicación y muchas veces es como llega principalmente al ciudadano, a través de lo que le hacen llegar esos medios de comunicación. Luego, también pasaba, uno de los puntos importantes de ese acercamiento al ciudadano, por tratar de que los medios de comunicación aprendieran, se formasen y utilizasen correctamente ese lenguaje jurídico para intentar quitar esa idea de lejanía de la justicia al ciudadano. Como respuesta a este primer informe de 2011, en el año 2014 se firma un convenio de colaboración del Consejo General del Poder Judicial con la Real Academia de la Lengua Española, en un intento, pues precisamente, por un lado, de modernizar y por otro lado, de intentar ver cómo podemos simplificar el uso de nuestro lenguaje, de la lingüística y de ciertos tecnicismos, sobre todo a la hora de hacer texto y documentos jurídicos, pues de cara a que pueda ser entendido por el ciudadano.
Con este convenio ve la luz, en un primer momento, un diccionario de términos jurídicos adaptados a los ciudadanos y también un libro de estilo de la justicia en el que se dan unas indicaciones sobre buenas prácticas de cómo se puede realizar, cómo podemos actuar dentro de un proceso en el ámbito de la justicia de forma que no sea o que pueda ser entendible a un ciudadano medio. Todo esto actualmente nos encontramos dentro del proyecto Justicia 2030 y en este proyecto de Justicia 2030 se vuelve a poner sobre la mesa la idea de seguir realizando actuaciones de cara a modernizar esa justicia y hacerla cercana al ciudadano. Se dice en este proyecto que hay 3 ejes fundamentales. El acceso a la justicia, hay que consolidar las garantías y los derechos. Conseguir que el ciudadano entienda, comprenda y pueda ejercitar ese derecho de acceso a la justicia, además de promover la eficiencia operativa del servicio público de justicia y abordar la transformación digital también de la administración de justicia de cara al acceso que pueda tener el ciudadano. Finalmente, se ha creado en el año 2022 una comisión para la claridad y la modernización del lenguaje jurídico. Se ha aprobado su puesta en marcha en septiembre de este mismo año, de 2022, con la idea de volver a realizar informes y seguimiento acerca de cómo está la situación y cómo podemos seguir mejorando ese acercamiento. Todo este planteamiento acerca del lenguaje jurídico de cara al ciudadano nos lleva a distinguir dos planos distintos de cara al derecho a comprender y a ser comprendido. Por un lado, ese derecho general de los ciudadanos a entender qué es la justicia, porque eso va a suponer una mejora y un refuerzo del ciudadano de cara a acceder a la justicia. Pero, por otro lado, también nos podemos plantear el derecho a comprender y a ser comprendido desde un plano específico y especial de cada uno de los sujetos que participan en un proceso jurídico concreto y con un rol determinado dentro de ese proceso jurídico. Es decir, que por un lado podemos hablar del derecho a entender de los ciudadanos acerca de la justicia, entraría en un derecho genérico a tener un acercamiento a la justicia en general, pero por otra parte hay un derecho específico del ciudadano concreto que va a tomar partido, que se ve envuelto en un proceso judicial específico. Ambos derechos, que operan en planos diferentes, tienen que ser implementados por la Administración de Justicia. De nada nos sirve mejorar el lenguaje jurídico, la modernización y acercar ese derecho de acceso a la justicia al ciudadano si cuando el ciudadano se ve envuelto en un proceso judicial no puede comprender ni es entendido dentro de un proceso judicial concreto y específico. Nuestras normas han avanzado en cierto sentido. En el sentido del derecho genérico del ciudadano, todavía estamos trabajando con las comisiones. De momento tenemos el informe y se están abordando algunas de estas actuaciones que habían sido propuestas en el informe. Y de cara a mejorar ese derecho a comprender y a ser comprendido en las situaciones concretas, nos hemos encontrado con algunas reformas a nivel procesal dentro de nuestro ordenamiento. Lo que ocurre es que esas reformas que refuerzan el derecho a comprender y ser comprendido en nuestra legislación normalmente se realizan desde un punto de vista unido al derecho procesal penal. ¿Por qué? En el proceso penal, lógicamente, va unido al derecho de defensa y es donde quizás el ciudadano pues, pueda tener más en juego a la hora de hablar de la justicia. Es en el ámbito penal donde se ha dado un mayor paso en este sentido, pero entiendo que nos queda todavía mucho para hacer. Fíjense, en el año 2000, en la Ley de Responsabilidad Orgánica Penal, en la Ley de Responsabilidad del Menor, cuando se regula el proceso de menores, aquí se hace alusión en 3 artículos específicos en torno a la detención del menor, a la información que se le da acerca de los hechos que se le imputan y también cuando se dicta la sentencia, en estos 3 casos concretos, se dice que hay que hacer llegar, entender al menor lo que está ocurriendo en un lenguaje claro y sencillo, adaptado a su edad. Ya en el año 2000 se decía esto, mucho antes incluso de esa comisión que decíamos que se crea en el año 2002 y la Carta de los Derechos de los Ciudadanos del 2002. Sin embargo, yo me preguntaba entonces y me pregunto ahora, cuando uno cumple la mayoría de edad, ya de repente comprende perfectamente el proceso judicial, comprende perfectamente la sentencia, la actuación, una notificación, un requerimiento.
se ha seguido trabajando en este punto, pero se ha seguido sobre todo teniendo en cuenta o tratando de integrar pues, personas vulnerables, discapaces, pero no olvidemos que en definitiva, y es por donde creo que deben de seguir avanzando las reformas, se trata de conseguir que cualquier ciudadano pueda entender de forma efectiva la actuación procesal o judicial en la que se va a ver involucrado, qué consecuencias y qué va a ocurrir cuando él intervenga en ese proceso judicial. Porque entiendo que mejorar o incluso modernizar el lenguaje jurídico, hacer llegar la idea de acceso a la justicia al ciudadano, si luego no puede tener, si no es tenido en cuenta en el proceso, si no puede comprender, si no puede ser entendido personalmente en sus propias circunstancias dentro de un proceso concreto, no nos va a servir de mucho. De ahí también, como ejemplo de estas reformas procesales, el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal y algunos otros que nos encontramos también en la ley de enjuiciamiento criminal, en el que especialmente se presta atención y no solo un lenguaje sencillo y claro, sino adaptado a las especiales circunstancias de esa persona. Y ahí es donde yo creo que está la clave, ¿no? En conseguir adaptar la información a esa persona en concreto. Si tiene una determinada discapacidad y del tipo del que se trate, pues a esa discapacidad. Y si no la tiene, a su nivel cultural, a su nivel de entendimiento o de comprensión. Mi conclusión es que estamos avanzando en ese derecho de acceso a la justicia, que se están creando comisiones, que se está trabajando en ello, que hemos mejorado también nuestra normativa para intentar ofrecer ese derecho a comprender y ser comprendido, pero que tenemos mucho por hacer. Tanto desde el punto de vista de acercar la imagen de la justicia al ciudadano, que es absolutamente desconocida, y además, por otra parte, también tenemos mucho que avanzar en cuanto a que un ciudadano que interviene en un proceso judicial pueda entender qué es lo que está pasando y cuál es su posición concreta. Al fin y al cabo, quiero pensar que el proceso judicial debe de ser un espacio de comunicación en el que no solamente los sujetos que tienen conocimiento específico y técnico en la materia puedan comunicarse entre sí, sino que al final un proceso judicial es un proceso que es un servicio al ciudadano y el ciudadano tiene que tener también la posibilidad de comunicarse de forma efectiva y real dentro de un proceso judicial. Muchísimas gracias, Nieves, porque también te has ajustado al tiempo con ese minuto de margen que desde aquí hemos regalado. Pero muchísimas gracias. También muy interesante la aportación. No se han pisado para nada las dos ponencias, sino que todo lo contrario se han complementado desde lo general a lo concreto. Vamos a seguir porque si nos sobran unos minutos y así nos deja, abrimos un debate, ¿verdad? María Laura, es un placer saludarte después de tantos años que no nos vemos, pero estás exactamente igual que la última vez que te vi. O sea que encantada de saludarte. Sí que nos hubiera gustado que estuvieras aquí presencialmente, pero es verdad que separan bastante kilómetros y la agenda es la que manda al final. Voy a hacer la presentación de María Laura Estigarribia Bieber. Es profesora titular de Derecho Privado, que en nuestro sistema sería el equivalente a catedrática. Si no me corrige María Laura, sería catedrática de universidad. Es catedrática en si hacemos la conversión, de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, en el Chaco, en Resistencia, un lugar precioso que recuerdo con mucho cariño, María Laura. ¿Qué puedo decir de María Laura? Aparte de ser catedrática de universidad, porque allí tienen además un sistema mucho más complicado para concursar y renovar las plazas, es bastante más complicado que el que tenemos aquí, y lo ha sido doblemente, además, en dos materias distintas. Tiene un amplio currículum, aparte de ser doctora por la Universidad Nacional del Nordeste, es investigadora de categoría 1 según la resolución de la Comisión Regional de Categorización de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, directora del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, evaluadora de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
universitaria, allí en Argentina. También es evaluadora de proyectos e informes de investigación en distintas universidades del país y además cuenta con numerosísimas publicaciones de derecho civil, buena parte concentradas en materia de obligaciones, como una muestra de todo lo que tiene publicado. Además, tiene distintas distinciones como profesora extraordinaria visitante en la Universidad Nacional de Formosa, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, es profesora honoraria, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un amplio currículo que justifica su presencia en esta mesa redonda. Nos va a hablar, dando paso a su intervención, de las medidas relativas a los actos y resoluciones judiciales. Cuando quieras, María Laura. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha allí? Sí, ahora se escucha mejor. Bien. Entonces, ante todo, agradecerte, Ana, la presentación. La verdad que tengo el mejor recuerdo de tu estancia aquí en Existencia, y agradecer a la Facultad de Derecho y la Universidad de Cádiz, en especial al presidente del Congreso, mi amigo el doctor Arturo Álvarez Alarcón, que ha tenido la generosidad de convocarme para participar en este evento magnífico. Hablar al final de las comisiones que han expuesto tiene pros y contras. El pro es haber podido aprender de las interesantes exposiciones anteriores, y la contra es que ya está todo dicho. Por tanto, considerando el tema que nos convoca de la garantía del acceso a la justicia para los vulnerables, he decidido relatarles algunas situaciones y soluciones brindadas en algunos lugares del interior de la República Argentina, que es un país de profundas asimetrías. Es decir, hay una Argentina que es la Argentina de la pampa húmeda, que es la Argentina rica, y también habemos provincias que estamos bastante relegadas y empobrecidas. Entonces, en estos lugares es donde se presentan algunas situaciones que me gustaría comentar. A partir de la vigencia del Código Civil y Comercial en la República Argentina, que fue puesto en vigencia en 2015, en su título preliminar, cuando establece las normas respecto del derecho y su aplicación, hace referencia a la necesidad de la aplicación del diálogo de fuentes. O sea, esta es una teoría alemana, pero de alguna manera se la trae a la legislación interna, y entonces a partir de ahí hay una nueva manera de juzgar, hay una nueva manera de dictar sentencia. No es ya buscar una norma en que subsumir el hecho que tenemos delante, sino que tenemos que además hacer un control de la legislación interna, un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, y toda esta variedad que hace a la riqueza de lo que se va a resolver, también trae sus complicaciones. Por tanto, este diálogo de fuentes nos trae como consecuencia esta complejización de la tarea del juez. Cuando nosotros hablamos de acceso a la justicia para todos, me gustaría hacer una pequeña apostilla respecto del lugar donde vivo y la zona donde vivo. En este momento saben todos que en Argentina estamos pasando una crisis económica muy fuerte, y tenemos números que de repente asombran un poco. En nuestra provincia la realidad socioeconómica es que hay un 49% de pobres y un 29% de indigentes que no alcanzan, digamos, los medios básicos de subsistencia. Evidentemente, esto hace alguna vulnerabilidad estructural, porque más allá de los factores de vulnerabilidad de los que se estuvo hablando, discapacidad, minoridad, adultos mayores, mujeres, minorías raciales,
y de orientación sexual, la pobreza es un factor de vulnerabilidad muy importante que suma a todos los demás. Y en el caso de la indigencia, podríamos encuadrarlos en algo que en Argentina tiene bastante desarrollo, principalmente en el derecho del consumidor, que es la existencia de personas hipervulnerables. Hipervulnerables porque en su misma persona confluyen un montón de factores de vulnerabilidad y eso nos hace particularmente vulnerables. Hay una cuestión que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver con una idiosincrasia también, que la pobreza trae consigo la falta de acceso a la educación. Y entonces esa falta de acceso a la educación trae como consecuencia la existencia del analfabetismo, la pobreza trae cuestiones de falta de acceso a una alimentación correcta que pueda permitir un desarrollo cognitivo adecuado, y todo esto hace que haya una vulnerabilidad de tipo estructural, porque no es la de un solo individuo, sino la de una sociedad que está en esa situación, pensemos en el 19% o en el 49% de una sociedad. Entonces, en estos casos de pobreza extrema, por supuesto que se hace aún más difícil el acceso de la justicia a la justicia para todos. ¿Y esto por qué? Porque dentro de esa vulnerabilidad y de esa falta de formación educativa y esta sensación de sentirse discriminado, la persona no tiene acceso a la justicia, pero principalmente porque no sabe que tiene derechos que defender. En la medida que alguien no sepa que tiene derechos que defender, obviamente no lo va a hacer y va a quedar fuera del sistema judicial y de la defensa de sus intereses. Entonces, es necesario que el gobierno adopte medidas de discriminación positiva para esta gente. De alguna manera, tenemos que hacer algo para poder incluirlo. Entonces, ya aquí se ha hablado suficientemente del lenguaje claro y sus ventajas, y creo que en estos casos, en estas situaciones especiales, necesitamos algo más que el lenguaje claro, por más que este también es necesario, para poder echar mano a justicia para todos. Entonces, les traje unos casos que les voy a referir muy brevemente. Por ejemplo, un caso que se dio en otra provincia, pero en el cual la juez dispuso la notificación a una mujer y la explicación de la decisión judicial respecto del estado de adoptabilidad de su hija biológica de 8 años, utilizando un lenguaje fácil y sencillo, y el idioma quechua, que es un idioma de un pueblo originario de los Andes peruanos, porque la destinataria no hablaba otro idioma y no sabía leer, y por tanto el mensaje fue un mensaje de voz en quechua que pudiese ser escuchado por ella y comprendido. Y decía la jueza que se intentó tener una mirada con interseccionalidad, debido a que esta señora es mujer, analfabeta, no habla español, no tiene ingresos propios y nació en otro país. O sea, como decíamos al principio, se unen en una misma persona, en una misma situación, una serie de factores de vulnerabilidad. Esto tuvo muy buena recepción por parte de esta señora, se le hizo el mensaje en el lenguaje que ella hablaba, y ella dijo que comprendió lo que le habían dicho y que no iba a apelar la resolución porque estaba conforme con cómo se había decidido la cuestión. Pero cuando digo tenemos que echar mano a otras cuestiones, me refiero a algunos fallos
que me han llamado la atención y a los que me he dedicado particularmente para esta exposición, en los que se puede observar que ante este conjunto de problemas de vulnerabilidad, el juez debe no solamente utilizar un lenguaje claro, no solamente dirigirse al justiciable para explicarle lo que pasa y cuál es la solución que va a dar, sino que además, para intentar corregir algunas de las cuestiones que producen tal vulnerabilidad, tiene que recurrir a la cooperación de organismos públicos como hospitales, municipalidades, escuelas, algunas soluciones que tienen que ver con una aplicación extensiva de algunas normas que ahora les voy a referir. Es decir, tiene que haber de parte de los jueces, y los hay de parte de algunos, no de todos, un cierto activismo judicial, dentro de los límites permitidos, por supuesto, pero que haga a la adopción de medidas que realmente puedan dar una solución a las cuestiones. Brevemente les voy a comentar dos casos. Uno, por ejemplo, es de una señorita que es una joven de 24 años que aparenta limitaciones cognitivas. Sería madre de 3 niños de cuyos progenitores no se aportan datos. Se infiere que ha mantenido conductas de abandono del hogar para concurrir al pueblo, regresando a su casa al paso de los días. Y se observa falta de documentación en 2 de sus hijos. La evaluación médica dice que la joven no tendría beneficios sociales, no posee instrucción formal básica y tiene limitaciones cognitivas. No logra ubicarse en tiempo ni espacio, su discurso es pobre y carente de contenido, evidencia su incapacidad para desenvolverse por sus propios medios y por ende para hacerse responsable de otras personas. ¿Cuál es el entorno de esta persona? Vive en una familia numerosa y ensamblada. Convive en el lugar un total de 15 personas y tienen 2 habitaciones. Entre esas 15 personas están la pareja de los padres que están unidos de hecho, que tienen 10 hijos, entre los cuales está esta señora, y 3 nietos que son los hijos de ella. La residencia está en estado deficitario, promueve el hacinamiento y la promiscuidad, sin acceso a servicios básicos de agua y energía eléctrica, falta de iluminación y ventilación. Por supuesto, los menores están en su mayoría escolarizados, pero van a la escuela cuando quieren, porque cuando no quieren los dejan que se queden en la casa. Y la familia subsiste con la pensión por incapacidad que cobra el señor y una pensión por ser madre de 7 hijos que cobra la señora. Evidentemente, esto nos da un panorama, un entorno muy difícil y que ya no podríamos hablar de vulnerabilidad de esa persona por su discapacidad o por lo que sea, sino de una vulnerabilidad mucho mayor, porque no tiene tampoco un ámbito de contención ni de mejoramiento posible. Entonces, en la sentencia, el juez se refiere a los padres y les habla en un lenguaje absolutamente coloquial. Les dice, desde hoy, su hija, por más que sea mayor de edad, va a estar a su cargo. Tienen que cuidarla y llevarla al hospital. Y también desde hoy van a tener que cuidar y hacerse cargo de sus nietos. ¿Sí? Les habla a los hermanos que conviven allí, y les dice que tienen que ayudar a cuidar a los hermanos y sobrinos y a ver si trabajan para mejorar la situación económica de toda la casa, ¿cierto? El juez, con buen criterio, al final les pone que este expediente va a ser girado a un juzgado de primera instancia, porque este se trataba de un juzgado de paz, pero que siempre ellos pueden ir a consultar lo que necesitan en ese juzgado y les da inclusive un número de teléfono. En otro caso, se inician de oficio las presentes actuaciones en razón de haber llegado a conocimiento de esta oficina judicial mediante contacto telefónico de la juez de paz de Caacapí que una pareja de personas adultas mayores que habitan en una zona rural tendrían a su cargo a su hija mayor de edad con restricción a la capacidad
discapacidad no declarada y con un serio inconveniente de adicción a las bebidas alcohólicas que la tornaban agresiva, situación que pondría en riesgo a las personas mencionadas y en una situación de palmaria vulnerabilidad. Allí el juez ordenó una medida por la cual se la trasladó a esta persona a un hospital psiquiátrico de la capital, donde pidió que le hagan un tratamiento para ver si podía revertirse el tema de la adicción a la bebida y a la vez pudiese hacer el tratamiento de su discapacidad, porque aparentemente la ingesta de bebidas complicaba la efectividad de los medicamentos que les daban. Entonces allí también, aparte de tener un párrafo para los padres, un párrafo para los hermanos y un párrafo para la propia persona involucrada, ordenó el juez en carácter de mandato preventivo a los comercios ubicados en la localidad que deberían abstenerse de vender o extender bebidas alcohólicas a la señora Ana de Tal, ya que ello afecta seriamente su tratamiento médico y su bienestar psicofísico bajo procedimiento de imposición de abstenencia. Entonces, como vemos, el juez se auxilia, digamos, de medidas que tal vez no tienen que ver con lo estrictamente jurídico, a lo mejor no está encuadrado estrictamente en lo que sería el procedimiento, pero son las maneras de solucionar. Por ejemplo, en este caso le pide a la municipalidad que haga lo posible por mejorarles la casa, porque tienen una casa absolutamente precaria también. Entonces, por último, les voy a comentar un caso en que la menta de guardia de un hospital remite un informe en el cual dice que un adolescente de 15 años de edad dio a luz a una niña. Y entonces el juez toma intervención de oficio y dice que se apreció que la adolescente referida carecía de progenitores, por cuanto ellos habían fallecido. Y asimismo, el presunto padre de la niña recién nacida se habría suicidado hace unos años. O sea, estaba sola en el mundo, ¿no es cierto? Desde dicho evento habitaba con la hermana, que también tenía el mismo tipo de realidad de los casos anteriores, una vivienda en muy malas condiciones, un montón de gente viviendo ahí y realmente no estaban dadas las condiciones para que ella y la hija se pudiesen desarrollar adecuadamente en ese ambiente. Aparece en esta circunstancia el que es el padrino de bautismo de esta adolescente y su señora, y se ofrecen a recogerla, a llevarla junto con la hija y a criarla y a darle educación, a darle obra social y demás. Y realmente, bueno, el juez ve ahí una gran salida, pero cuando se da la legislación se encuentra con que el Código Civil Comercial solo permite otorgar la guardia provisoria a quien sea pariente, y el patrimonio también. Entonces el juez determina la inconstitucionalidad del artículo para este caso, el artículo que establece que solo puede ser pariente para este caso, y le otorga la guarda provisoria al padrino y a su señora, ¿cierto? Entonces, de todo esto que brevemente y rápido les comenté, podemos concluir que la aplicación de las normas del soft law y aún del derecho interno e internacional deben adaptarse a la realidad fáctica de cada caso, considerando que los sujetos vulnerables, especialmente aquellos en que coinciden varios factores, conforman situaciones de real vulnerabilidad estructural que afecta a factores físicos, culturales, sociales y económicos. Y para ello resulta conveniente una postura comprometida de los jueces animándose a un activismo judicial que persiga conseguir la mejor y más efectiva protección posible. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Laura. Además de ajustarte al
a la hora que los minutos que tenías indicado, ha sido además una exposición de unos casos bastante reveladores y además estar en la realidad y las dificultades que se puede tener para acceder a la justicia. Yo no sé si estamos en tiempo para abrir debate o estamos ya fuera 5 minutos. Abrimos 5 minutos el debate. A ver, que tanto los que estáis en casa como aquí en la sala, ¿tenéis alguna cuestión que plantear a los 3 ponentes? Porque es verdad que el punto de unión es el acceso a la justicia, pero desde el punto de vista del lenguaje, con 3 perspectivas distintas como se han expuesto en las 3 ponencias. Diana. No, a mí me ha gustado mucho la perspectiva del lenguaje, pero yo la uno con un principio de la función jurisdiccional, que sería el principio de publicidad. Me parece que encaja perfectamente, ¿no? Porque el principio de publicidad siempre lo hemos visto con la apertura de la audiencia, que se le permita el ingreso a las personas de la sociedad, pero realmente este tema del lenguaje, del entendimiento, es el verdadero principio de publicidad que me permite defenderlo. Sí, además yo añadiría algo que no está escrito, pero que está ahí en el aire, el sentido común. Es decir, que la justicia se tiene que acercar por sentido común de quién es el justiciable. Yo creo que eso también es importante y aunque no lo diga la norma, creo que sí que es importante cuando se accede a la justicia o por lo menos para acceder a la justicia, simplificar dependiendo de quién tengas, porque es verdad que tenemos la asistencia jurídica como regla general, pero no en todos los procedimientos. Para abrir un proceso, yo estoy pensando, por ejemplo, en un juicio por delitos leves, no es necesario, en un juicio verbal que no llega a 2.000, que no supere los 2.000 euros, no es necesario, es decir, y quien vaya a recibir una sentencia tendrá que entenderla si no tiene una asistencia jurídica. Es decir, que es sentido común que también tienen que tener los jueces cuando tienen que acercarse al ciudadano y depende de la procedencia de este ciudadano, como decía también María Laura. Si es una vulnerabilidad estructural, pues también tiene que tenerlo en cuenta, quizá, dependiendo también que los supuestos que ha planteado María Laura son bastante más complejos porque vienen además asociados a otro problema que es la pobreza, que eso complica todavía muchísimo más ese acceso a la justicia de antemano. ¿Alguna cuestión, Arturo? No, lo que estás diciendo es muy de sentido común. Lo que estás diciendo es muy de sentido común. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene el mismo sentido común. También. Incluso hay personas que tienen poco sentido común y algunas no tienen sentido común. Si esos son jueces, pues entonces por eso yo en esto voy a insistir también, como en tantas cosas, hay que ser un poco positivista y que la ley lo establezca. Porque si tuviéramos solo sentido común y con eso nos apañáramos, ya se habría hecho y no que estamos aquí ahora debatiéndolo. Entonces, este congreso, en parte, se justifica porque no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Es de sentido común que cuando alguien no entiende las cosas se le busque a alguien que lo traduzca. Es de sentido común que cuando alguien no tiene medios se le proveen esos medios. Es de sentido común que en el acceso a los juzgados haya rampas para las personas que van en silla de ruedas. Es de sentido común que haya ascensores. Es de sentido común que haya alguien que ayude al ciego a entrar en la sala de vistas, para que lea, por lo menos. Son cosas de sentido común, pero no se hacen. Y cuando lo hablamos, todos decimos, claro, sí es lógico, pero como no lo dice la ley, y que Lorenzo ha hablado del tartamudo, pues es de sentido común darle tiempo. Es de sentido común. Pero es de sentido común que los profesores, cuando examinamos a personas que tienen dificultades, también les demos su tiempo. Y a veces ni nos enteramos siquiera de que tienen esa dificultad. Por tanto, es bueno que la ley lo ponga y por eso es bueno que las reglas de Brasilia lo digan y que debatamos sobre ella, que las difundamos y que nuestros legisladores tomen nota. Totalmente de acuerdo con Arturo. Perdón, dicen del sentido común que es el menos común de los sentidos y muchas veces lo dicen con razón, precisamente porque a veces hasta que no lo tenemos positivizado
se nos presentan situaciones que quizás no pensamos que pudieran darse, ¿no? Empezando por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, sí que lee una sentencia incluso para los sentidos. Los que somos juristas, Sí, sí. que hace falta coger una interpretación aparte, empezando por esa. Sí. Hay una tendencia en los tribunales de Colombia, en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en simplificar el lenguaje para que sea más cercano el entendimiento de lo que se está resolviendo al ciudadano. Hay una decisión reciente de la Corte Constitucional que me voy a permitir luego compartirles. Es una sentencia bellísima donde la Corte Constitucional le habla a un menor de edad y le explica una cuestión relacionada con el tratamiento de sus derechos, de que su madre falleció, de quién va a tener su representación legal en cabeza de su abuela, y la decisión está dirigida hacia el menor y le explica a ese menor qué es lo que ha ocurrido y cuáles son sus derechos. Entonces es una sentencia constitucional. sí, La Corte Constitucional. de la Corte Constitucional hace poco. Es un muy buen ejemplo de cómo Totalmente. frente al acceso a la justicia que vincula a población vulnerable, en este caso era un menor donde estaba en discusión quién iba a ser su representante y el reconocimiento de sus derechos, la Corte no se está dirigiendo en general a un ciudadano, sino que le está hablando como un niño y le está explicando cuáles son sus derechos como niño. Que es lo lógico, es decir, el menor, aunque tenga su representante legal, tiene que entender lo que está por escrito. Creo que totalmente de acuerdo. Dicen que es una de las decisiones más lindas, pues más bellas, por la cercanía que tiene con el menor de la Corte Constitucional. ¿Nos la puedes mandar, Mónica? Sí. Cuando tenga línea. Gracias. Será un placer leerlo. Lorenzo quería plantear una pregunta. A Nieves, quiero saber su opinión, o si lo ha pensado, supongo que sí lo ha pensado. Respecto a la simplificación, no directamente de los temas que hemos hablado de comprensión y de expresión, pero me estaba acordando, por ejemplo, de las normas internas con efectos externos del órgano de gobierno, no fue del Consejo General de Poder, me refiero a las limitaciones de los escritos, ¿no? al límite del contencioso, ¿no? Del contencioso. Sí. O límites temporales, es decir, el poner que la demanda tiene 20 folios, ¿qué opinión te merece este tipo de limitaciones con respecto a todo esto que estamos hablando, acceso a la justicia, etcétera? Bueno, creo que es un reflejo, ¿no?, de lo que se está tratando de conseguir, que no es necesario escribir 100 páginas de demanda ni de recurso para hacerse expresar, ¿no? De hecho, si dejáramos al ciudadano a la parte que se expresase, seguro que no ocupaba 50 folios. Entonces, parece un uso racional de los recursos en general y de la lingüística. Ha sido muy criticado en este sentido porque, obviamente, ¿por qué? Porque no está positivizado. Si la ley no lo dice, ¿por qué va a llegar ahora al tribunal y va a decir que lo limita? Pero al fin y al cabo va precisamente en esa línea, en intentar hacer un uso racional, ¿no? O tener sentencias de 1500 páginas también, como una cosa de lo más asequible a cualquier persona, o expedientes de miles y miles y miles de páginas, que es lo más asequible a cualquier ciudadano. Sí. Un poquito más alto. Un sistema con inteligencia artificial para transmitir o asentir el lenguaje común. Un proyecto que hizo Qué bueno. Pero eso porque reconocen que la población en general no entiende el lenguaje todavía está en desarrollado, pero creo que va a tratar con un mecanismo de básicamente es un traductor, ¿no? sí. Hacia el ciudadano, que es de lo que se trata. Sí. Aprovecho para mi minuto de publicidad. Es que, otra cosa que me estaba acordando cuando Nieves estaba exponiéndonos, ilustrándonos muy claramente, me acordé, yo dirijo una colección de estudios jurídicos de Ediciones Universidad de Salamanca y
me acordé que publicamos en esa colección un libro que es Derecho y Lingüística entre la concepción teórica y los ciudadanos. Ahí hay la aportación, por ejemplo, de una procesalista que todos conocemos como Ana Rodríguez Álvarez de Santiago y lingüistas. Entonces, simplemente para quien esté interesado en el tema, creo que es un libro que puede complementar muy bien todo lo que estamos viendo en esa, y aprovecho, y ahora viene la publicidad, no del libro, sino de la colección, porque esta colección tuvo en julio, también hablo a las amigas y compañeras portuguesas, tuvimos el sello de máxima calidad de ediciones universitarias como colección, y por lo tanto para publicar investigaciones, monografías que tengáis, pues serán muy bien recibidas. Tienen, por supuesto, evaluación de pares y demás, con lo cual pues estamos abiertos a lo que nos podáis mandar. Pues tomamos nota de otro recurso más a nuestro alcance. Gracias, Lorenzo. Si no hay más intervenciones, cortamos esta mesa y a continuación comienza la de las comunicaciones. Muchísimas gracias a todos. María Laura, un placer haberte tenido aquí.